no somos ni muerte, no somos oscuridad, no somos odio, no somos miedo, no somos resentimiento, nosotros no somos eso. Esos los defectos que hemos creado a partir de nuestra oscuridad misma, porque era necesario experimentar para que podamos reconocer que realmente nosotros no somos esa muerte y vivimos esa muerte. Es el mundo del ayahuasca, es el mundo del Aya. Eso debemos recordar. El Aya es el mundo de los desencarnados. Y Huasca es una cuerda. ¿Sí? Entonces la relación es la cuerda que te permite la conexión con los desencarnados, con el mundo de los desencarnados, o sea, con los espíritus. Yo nací en Pasto, Nariño. Esto es al sur de Colombia, límites con el Ecuador, en la montaña, en los Andes. Fue una época de crecimiento en la niñez, de miedo. Sí, porque estábamos experimentando la guerra. Y se acentuó más en las relaciones familiares, que digan, porque pues en la casa pues mi papá era un alcohólico tenaz. Entonces eso se fue marcando mucho y me empezó a crear mucho resentimiento y mucho odio. Entonces ya en la universidad se empezó a manifestar ya como actor, sí, parte misma de oposición a todo, pues, la locura de la guerra. Entonces ya participábamos como parte de la guerra también a nivel pues de la universidad y de grupos pues clandestinos y armados a nivel de la... Y eso pues generó también más miedo todavía. Pues luchábamos por el cambio. Y entonces el Estado metió un arma muy sofisticada y muy clandestina que fue el crack, el bazuco o el crack, sí, porque nosotros en esa época no lo conocíamos y nos enviciaron. Terminamos en esa locura, pues, embalados y acelerados, total, muy agarrados de ese bicho. O sea, yo duré 13 años totalmente enviciado a ese bicho tan feo. Y terminamos muriéndonos, en fin, porque bueno, logré salir de allá como arquitecto, pero en un estado muy lamentable. Entonces ahí empezó la destrucción total de todo. O sea, ahí empezó ya la muerte, sí. Entonces empecé a afectarme, claro, con unas úlceras terribles, que en últimas terminó aquí siendo una úlcera cancerígena horrible, el duodeno todo sin pulmones, reventado totalmente. Y muriendo en la calle, maestro, sí, en un estado muy miserable, pidiendo plata en la calle para seguir sopleteando, muriendo totalmente, maestro, lleno de dolor y cagando sangre, totalmente destruido, para experimentar la muerte. Me iban a quitar medio estómago, medio esófago, a remendar todo el duodeno. Eso implicaba una dieta rígida de comer muy poquito y pues todo eso el médico me dijo, en última, si tú no haces esa dieta y sigues en la locura bebiendo y tal, entonces en menos de un mes estás muerto. Entonces yo no fui a la cirugía, yo no fui a que me hicieran la cirugía. Entonces en últimas fue cuando yo decidí salir de Bogotá, separarme de mi primera mujer, que le estaba dando además una vida muy mala, y salir digamos como a morirme a otro lado, sí, a la montaña. Me gusta mucho el montañismo, como que ya. Pero bueno, algo pasó que cambió todo esto por alguna razón bonita, ¿no? Por estar ahora aquí bien agradable.
Mira que yo conocí a Armando hace, ya va a ser 24 años. Eh, yo había llegado recientemente de Cuba y justamente en ese día una amiga nos invitó a la otra cubana que vino conmigo. Nos invitó a una actividad que se iba a hacer en homenaje a la música cubana, que fue en una discoteca caleña, La Latina se llamaba. En esa época los dos éramos muy bellos porque mira, disfrutamos de nuestra compañía. Él trabajaba con una fundación haciendo proyectos de vivienda de interés social. Entonces él estaba en el Putumayo y yo estaba en Cali. Él traía una historia de drogadicción muy fuerte y allí se agravó porque precisamente en el Putumayo es donde están las grandes cocaleras y todo eso. Se metió a profundo en eso, cayó bastante bajo y es cuando yo decido, él me pide la ayuda de que él necesitaba de mí para salir de todo eso. Nos encontramos gente muy bonita allá, un chamán que le dijo que él lo podía ayudar, que él conocía la medicina, que él podía ayudarnos. Y es cuando allá, estando allá, es que él decide empezar a hacer el tratamiento a través de la ayahuasca. De hace muchos años, cuando yo empecé el proceso de sanación, y esto tiene que ver pues con la relación de esa búsqueda de sanación natural, ¿no? Como muy silvestre, con la misma naturaleza. Entonces, la curación empieza en el mismo instante en que uno empieza los procesos de superación de los defectos, ¿no es cierto? Porque estamos llenos de defectos y esos defectos hacen que nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico sufran unos procesos de deterioro, de experimentar lo que no somos en la oscuridad y en la muerte. Y todo esto corresponde a esa experimentación, ¿sí? Entonces, el proceso de sanación empieza cuando tú empiezas ese proceso de purificación y de superación de defectos. Entonces, en la medida en que tú empiezas a experimentar tu propia sanación, entonces empiezas a ser curandero, ¿sí? Porque ya estás experimentando la superación de tus defectos con una sanación, con digamos, una experimentación de una cura, ¿sí? Y cuando tú esa cura la obtienes de la madre naturaleza, entonces esa experimentación te da llamémoslo conocimiento, que te permite avanzar en el proceso de sanar tu cuerpo, de sanar tu mente, de sanar tu alma, digamos, ¿cierto? Entonces, el proceso de sanación implica la parte intrínseca material de la medicina que tú tomas, más el componente, digamos, de ritual con respecto al reconocimiento de lo que tú mismo estás ingiriendo como medicina. Ese proceso antes de ingerir requiere un acto, llamémoslo, de
reconocimiento de los poderes que ese ser que tú vas a ingerir te está dando para poderte sanar, ¿sí? Entonces, si tú hablas con ese ser antes de ingerir, hablas y entablas una relación de diálogo con esa persona, con ese ser, ¿sí?, que tiene los poderes de sanación, y tú le agradeces de antemano antes de ingerir, y teniendo la certeza de que efectivamente con eso tú te vas a sanar, y esa certeza te implica dar ese agradecimiento a ese ser, porque ya es un hecho que tú al ingerir esa sustancia, ese componente de sanación representado en un elemental que es una persona, un ser espiritual con poderes de sanación. Entonces tú al entablar esa relación estás haciendo un reconocimiento de tu ser mismo, ¿sí?, con otro ser. Entonces ahí eres tú, parte misma de todo. Y esto es a través de un nuevo pensamiento, ¿sí?, porque tú estás hablando con espíritus. Hacer esta recuperación con este chamán del Putumayo, que era a través de la ayahuasca. Empezaron las tomas, con mucha fe, los dos, con mucha fe. Yo lo acompañé en todas las tomas que él hizo. Y bueno, fueron a menudo, muy a menudo, hasta que él tomó mucho conocimiento, le dieron mucha información, le dieron mucha, ¿cómo te puedo decir? Le dieron la posibilidad de que él conociera a fondo todo el trabajo que hacía el chamán con el ayahuasca, y por eso es que en la actualidad, ya desde aquel entonces, ya te estoy hablando hace como más de 20 años, es que él toma todo ese conocimiento porque lo vive, ¿me entiendes? Lo vive. Y con una fe tremenda le puso a eso, que en la actualidad Armando es otra persona, es completamente otra persona, y le ha servido para su vida espiritual, por supuesto. En una de las tomas que tomaban, en esa toma iban a hacer la ceremonia a los ancianos yajeceros de allá de esa región de Villagarzón, Putumayo, y yo estaba, porque supuesto yo siempre lo acompañaba, y dijeron, el chamán dijo, bueno, hoy las personas que están aquí tienen que tomar. Yo no estaba preparada, yo dije, yo no iba, yo solamente iba para acompañarlo, y si no, y él dijo, si no toman, tienen que salirse. Y yo me quedé, fue mi primera experiencia. Yo me quedé a hacer la toma de yaje con tal de acompañarlo a él. Con la toma de la ayahuasca, tigrehuasca, tuve una conexión muy bonita con un tigre. Yo estaba en la selva, y vi pasar, yo estaba como que en todas las, escondida detrás de los árboles, así en toda la selva, y de momento pasa un conejo, corriendo, pasa saltando rápidamente un conejo, y detrás viene un tigre, más lento, más cauteloso al caminar, y cuando llega precisamente al frente de donde yo estoy, parece que se da cuenta que yo estoy ahí, que yo lo estoy observando, y voltea su cabeza y me mira, y ese tigre se empodera de mí. Yo sentía como se me abrían todos los tactos, todos los sentidos, del tacto, del olfato, de la vista,
todo se desarrollaba grandemente hasta que yo me convierto en el tigre y resulta que la que sigue persiguiendo al tigre soy yo. La causa primordial de que estemos aquí fue que mi mujer, bueno, mi socia, no, ahora ya no es mi mujer. Mi socia, ella presentó examen también de méritos y pasó. Y a ella la nombraron aquí, en el 2010. Entonces, pues compramos el lote y bueno, empezamos a construir la casa, ¿sí? Entonces, inicialmente la casa pues no era hotel, sino que era solo la parte de allá adelante. Y en esa época que yo llegué, habían pasado una serie de problemas allá en Macedonia con una profesora a la cual yo llegué a reemplazar, que ella también pues daba educación artística. Pero ella tuvo un problema porque es que a ella le hicieron brujería. Lo que yo experimenté fue que sí, que pues a mí también me estaban haciendo pues un trabajo feo, ¿no? de brujería. Entonces yo lo que hice fue pues protegerme, ¿sí? Entonces la idea salió de ahí de protegerme a través de la ayahuasca, ¿sí? Porque pues es un elemental muy poderoso. Entonces cuando empezamos la construcción aquí, inmediatamente yo sembré los primeros bejucos de ayahuasca y las primeras chacronas que fue, ¿sí? Entonces pues retomé también igualmente la medicina hace 6 años más o menos y empecé a cocinar, a sacar pues el punto de la medicina que yo necesitaba. Y entonces empecé a hacer las cocinas y llegué pues ya a un punto bonito de la medicina y entonces también pues empecé a dar la medicina misma a otras personas, ¿sí? Y pues estos 6 años chévere me sirvieron porque pues adquirí muchísima experiencia con la medicina, sobre todo en el tratamiento pues con las personas, ¿no? Sí, claro, man, es la cantidad. Vamos a ver cómo sale.
ahí está uno iluminado. Ahí estás en un trance espiritual total, consciente además, porque es consciente todo el tiempo. Y bueno, eso es como la parte fundamental, ¿no? Por eso ella es la reina del jardín. Ella es la consentida del jardín, de todas las plantas, y es la reina. Así como está el abuelo tabaco, ella es la reina. Sí. El abuelo tabaco es muy fuerte, o sea, de las plantas sagradas él es de los más poderosos porque él es el primero, por eso es el abuelo tabaco. Primer elemental de planta sagrada que la Pachamama le da al hombre para que lo utilice bonito, medicinalmente. Bueno, así es simbólico, ¿no? Un poquito simbólico, pero realmente como medicina, el rape, que es tabaco puro en polvo muy finito, es una medicina maravillosa para todos los problemas que tiene uno de rinitis, sinusitis y toda la afección de la fosa nasal, donde conecta los ojos, los oídos, la boca y la cabeza. Y a mí me sucedió algo muy especial. Sucede que cuando joven, jugando fútbol, una vez me dieron una patada por este lado aquí, en este lado de la nariz. Y mi nariz quedó como una S, así. Muy doloroso. Se me puso así todo, como un monstruo. A los 3 años de eso, me fui a Carnavales de Pasto. Y sucede que en el Día de Negros, yo estaba muy borracho y no podía mantenerme en el baño. Entonces mi sobrino me fue a ayudarme a bañar. Y sucede que en esa locura yo me apoyé en la cortina, por supuesto seguí derecho y caí en el filo del inodoro y me pegué, pero me pegué de este lado, así como así. Y pues debido a eso, a esos 2 golpes, me empezó pues el problema de no poder respirar por la nariz. Y rinitis, sinusitis, no pude volver a respirar por la nariz, entonces me tocaba respirar por la boca. Utilizando inhaladores y bueno, química, que sí, un ratico, a 5 o 10 minutos y otra vez tapado, entonces muy feo, en serio. Pero cuando llegué aquí a la selva fue maravilloso porque cuando fui a Tarapacá, entonces conocí el rapecito, el abuelo tabaco. Entonces, maravilloso porque ese fue el remedio. Y entonces me hicieron unas aplicaciones sopladito, ¿sí? Y ya después con el uso mismo, pues ya también tenía mi soplador propio y empecé el tratamiento. Empecé a respirar, o sea, ya como que me empezó a bajar porque la limpieza con esto es muy profunda, o sea, te lo impactas cuando es bastante. El impacto es brutal, te saca toda la porquería, toda la infección. Entonces es un proceso de limpieza maravilloso porque entonces tú empiezas como a escuchar mejor, a ver mejor y a pensar mejor. Y por supuesto empecé a respirar. Entonces ya fluía el prana, claro, el prana lindo, el aire, el etérico lindo. Entonces es maravilloso respirar por la nariz. Pues es la sustancia, es la conexión y lo que necesitas tú para poder entrar a meditar, respirar bien, bonito. Y de ahí, mira la medicina, maestro, el abuelo tabaco. Esta planta linda que tan mal usada está en estos momentos en el mundo. Más de 2.000 millones de personas totalmente adictos al mundo Marlboro.
ese mundo de ese ruido, de helicópteros, de armas, de todo lo que nos ofrece el bicho de la guerra. Entonces mira, ponle atención a este bien que dice aquí, fumar, ahí se enfoca bien ahí el bicho, ese es el bicho, el mundo Marlboro, la ansiedad, el vacío, la oscuridad, el cáncer, la muerte. Ese poder de sanación lo tienes tú en tu interior, ¿sí? Y que cuando tú conectas tu interior con el interior de los seres, de la Madre Linda, entonces ahí estás en conexión y ahí está el proceso de sanación. Ahí estás recordando que tú eres un curandero, que tú eres un chamán, que tú eres un ser lindo como somos todos. Entonces esto es asequible para todos. Todos en nuestro proceso aquí, en este instante estamos en ese proceso de ser curanderos, ya hemos absorbido mucho y podemos pasar a otros niveles de sanación. Sí, porque el humear tabaquito es maravilloso. O sea, el humear tabaco es limpieza, es purificación. Si ves el nombre de los tabacones, se llaman puros. Los puros vienen de purificación. Y ese es el uso bonito cuando ya tú te lo llevas a la boca, ¿sí? Entonces es ya de un uso chamánico, porque entonces el humear es el contrario de fumar. Fumar es la parte oscura de la planta, que es el mundo Marlboro, el bicho y el cáncer, la muerte. Esta es la famosa pipa de la paz que los indígenas norteamericanos utilizan en sus ritos maravillosos. Y la historia de esta pipa es muy particular porque hace unos 4 años más o menos vino un neoyorquino, un cucho ya sesentón. Uno de los abuelos de allá de Lacotas le regaló la pipa para él, en recuerdo, pues sí, le habían hecho esta pipa para él. Y él la tuvo guardada unos años, como 5 años, y pues no la había usado, no la usaba. Entonces él, cuando vino acá a tomar la medicina, la trajo con el pensamiento de que esta pipa era para una persona que la utilizara, porque pues él no concebía que era una pipa para tenerla guardada, sino para ser utilizada. Y como él no la utilizaba, entonces él quería obsequiársela a alguien que la utilizara. Entonces la sacó, me contó la historia y dijo: la persona que veo que es más indicada para usar esta pipa es usted, entonces se la voy a regalar a usted. Inspiración viene pues como de in espíritu, o sea, de estar en ese proceso espiritual de creatividad, que es donde se crean, se plasman los primeros inicios
de lo que después se concreta, ¿cierto? En la obra. Inicialmente pues yo partía de, este fue el último cuadro que hice así de lienzo, de óleo sobre lienzo, y pues uno inicialmente con una pintura normal de un cuadro, entonces uno parte de un fondo blanco, o sea, parte de la luz, y va aplicando los colores hasta llegar a aplicar los oscuros, pues, las partes de sombra, ¿no? Voy a empezar a experimentar, a ver cómo, si el ayahuasca es a partir de la oscuridad hacia la luz. Entonces tenía que buscar una técnica que pudiera asimilar más esa parte de empezar desde la oscuridad. Hacer pirógrafos es grabados con fuego sobre madera. Y entonces pues empecé a hacer mis primeras obras, pues no fueron así como este tótem, sino fueron en triples, maderitas de triples hacía. Y empezó como a gustarme porque entonces ya era más el contraste de la oscuridad y de la luz, o sea, ya empezaba a ser, ya a haber un acercamiento más directo con las pintas y la visión de la ayahuasca. Pues yo quería hacer algo más que la máscara en sí, pues para meterle la profundidad, la pinta, el colorido y la iluminación de la ayahuasca. Entonces lo que hice fue aumentarle la proporción más o menos al doble y aumentar también pues el ancho de esto. Y la máscara entonces se convirtió en un tótem, ¿sí? Entonces empecé a experimentar y pues esta fue la primera obra resultado de ese experimento. Y el quemado sobre la talla le daba una connotación muy ayahuasquera, ¿sí? Y cuando empecé a ponerle la iluminación, entonces el resultado pues fue muy bonito. Pues yo tampoco me lo esperaba así como que fuera a ser tan bonito, ¿no? Entonces resulta que me gustó mucho, me demoré un año haciendo esta obra, la primera muestra. El cambio fue radical, o sea, fue de partir del plano, salir del plano y pasar al volumen. O sea, entonces también es simbólico porque es como salir de una dimensión y entrar a otra dimensión. Sí, también tiene esa connotación bonita de lo que es el ayahuasca, ¿no? O sea, que te saca de esta tridimensionalidad y te lleva a partir de una cuarta dimensión hacia arriba, hacia los niveles dimensionales infinitos pues que hay. Entonces está como el proceso de ascensión, ¿no? Entonces ya pues como que sí, como que salir del plano hacia el volumen y hacia la oscuridad de la ayahuasca. Entonces fue como un reencuentro mismo con la técnica misma, ¿no? Porque cuando yo empecé a hacer mis primeras tallas sentía que eso yo ya lo había hecho antes, entonces fue como recordar, sí, todo ese proceso que yo ya he vivido y que pues lo tengo adentro, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita y de creatividad, sí, de la obra formal como tal, de la obra artística como tal. Y también fue un reencuentro con mi propia recreatividad, o sea, fue crear la obra artística y recrearme en mi ser, o sea, espiritualmente. El espíritu, que es el interno de el ser, lo que siempre ha estado. Entonces, al hacer el tótem, de pronto me recreo en algo que yo ya había hecho en tótem. O sea, me parece que yo antes, o siento, mejor dicho, no me parece, sino que siento que antes ya había hecho este tipo de trabajos. Este reinicio es esa nueva relación de amor con la divinidad, en puro agradecimiento por haberme sanado, por haberme curado. En fin. Entonces yo ahora le ofrendo estas obras a la divinidad. Así es.
Hola, mi amor. ¿Qué hace, maestro? ¿Por qué está Necesito dañando una casa, plaquita. profe? Está dañando tu casa. Una plaquita para que meta por ahí. ¿Y eso qué pasó? No, La se llave. te perdió la llave. Ya se me quedó. Eso, quita eso. Ya estás adentro. Ay, pero el dato es que está echado llave. De nada valió. Perdimos el año, man. Espera, no te vas a dañar. No te vas a dañar el jopo. Mira que, muéstrate hoy. No, pero no en serio, profe. No, como que no fue por... No, yo sentí en serio. No, pero no fue a propósito. Maestro, por favor, ven. Ey, no, maestro. Maestro, ¿vos qué, man? Maestro, vamos a hacer honesto. Va a quedar sin cabeza vos, ¿no? Hágale, mi amor. A ver, Omaira, siéntese acá, mi amor. Era del amarillo para abajo. Fúndelo con el verde y este exactamente. Me gustó, el trabajo con los muchachos me gustó mucho porque además aquí tienen mucha habilidad manual. Entonces y además son muy receptivos, ¿no? Y parte pues de la magia de la naturaleza, entonces ayuda en la inspiración y en la expresión de los muchachos, son muy hábiles. Entonces me gustó enseñar y también pues claro, pues chévere también pues era también transmitir todo el conocimiento de las técnicas, de todo lo que yo podía darles a ellos y también de lo que ellos podían darme a mí, porque también era como retroalimentativo, ¿no? Y en esa época entonces fue cuando aquí en Puerto Nariño había un grupo de muchachos que eran muy locos, digamos, y consumían drogas, cachaza, alcohol, muy locos, muy violentos, ladrones, en fin. Pues yo hice un cursito aquí en Puerto Nariño que duró como 1 mes y medio para enseñarles a ellos, y efectivamente pues sí, el curso se hizo, nos fue bien y los muchachos empezaron aquí a trabajar con el pirógrafo, sí, que son los mismos muchachos que ahora pues trabajan sus máscaras pirograbadas y les ha ido como bien, o sea, la gente le gusta su trabajo y ellos pues siguen sustentando su trabajo pues con su obra artística de máscaras, en fin. Entonces pues pensé que podría hacerlo más rápido si incluía a alguno de estos jóvenes que tienen mucha habilidad para hacerlo, y experimenté con uno de ellos a ver cómo me iba, sí, con Lucky, y resultó que lo pulí un poquito más bonito a él, muy bueno, pero le faltaba pulir un poquito, entonces lo pulí lo que le faltaba y el resultado fue maravilloso porque pues él pirograbó uno de los tótem muy bonito, lo hizo perfecto. La propuesta pues es en el próximo tiempo montar la escuela de la Pachamama, pues, sí, para que pues los jóvenes y bueno, las personas tengan la posibilidad de crear sus obras artísticas bonito, ya con una experiencia buena de ellos mismos, y también pues puedan recrearse
como seres humanos, ¿no? Como personas, recrearse en su espíritu, ¿no? Bien bonito. El arte pues lo lleva a uno a ser más receptivo y a trabajar más con la parte del ser, del alma bonitos y de los sentimientos, y especialmente pues del amor, ¿no? Que es el fundamento de todo. Entonces uno puede mucho más fácil conectarse con la obra artística para crear una obra artística con todo lo que más uno pueda dar, lo más bonito que uno pueda hacer, y recrearse en espíritu también para pues autorrealizarse como ser. La chacrona es esa parte femenina, la chacronitis, y ella tiene las triptaminas. Ella es la luz, ella es la que ilumina, ¿sí? La que te posibilita entrar a tu espíritu conscientemente. Y el ayahuasca pues es la parte masculina que limpia, ¿sí? Entonces él tiene pues toda una cantidad de alcaloides y sustancias que te permiten limpiar, purificar el cuerpo y el pensamiento, ¿no? Porque para lograrlo entonces se necesita un nuevo nacimiento, que es justo en el momento en que tú abandonas ese viejo pensamiento. O sea, cuando los dos se unen en uno, ¿sí? Y tú ingieres, entonces debes estar en un proceso mental de acuerdo a ese matrimonio, ¿sí? O sea, en su parte espiritual, para poder entrar al trance, ¿sí? Entonces eso es lo bonito, ¿sí? Que es el avance de la medicina. Entonces, actuando en el cuerpo, en la parte física de la limpieza, de la purificación, y en la parte interna espiritual a través de las visiones que tú tengas, porque pues también es la naturaleza dándote esas, o sea, creando esos mundos internos donde tú vas para posibilitar pues un conocimiento, digamos, o un estado de recordar para poder avanzar, ¿cierto? Entonces es un estado que necesita otro pensamiento, que es un nuevo pensamiento. Entonces ahí está donde nace el nuevo ser, cuando tú cambias tu viejo pensamiento y empiezas un nuevo pensamiento, llamémoslo espiritual. Por eso las personas que se meten aquí a este proceso de medicina natural con el ayahuasca, entonces sufren esa transformación radical. O sea, te cambia el pensamiento, sale ese pensamiento viejo y ahora es un nuevo pensamiento. Entonces, y en esa medida, entonces el cuerpo viejo que tenía dolor, que tenía úlceras, que tenía porquerías, se limpia, se purifica y le da el espacio y el tiempo a un nuevo cuerpo sin enfermedad. Y es lo bonito. Entonces ahí cambia. Entonces, ¿por qué? Porque has abordado tu cuerpo espiritual, entonces se ha formado la tríada, ¿sí? Que es cuando nace, o sea, porque la tríada es el padre, la madre y el hijo. Entonces ahí la medicina actúa. Entonces por eso es fundamental regresar y conexión con el espíritu lindo de uno mismo, pues en conexión con el universo, con la divinidad. Entonces ahí nace el nuevo ser. Eso es maravilloso. Y ahí es el fondo, el objetivo maravilloso de la medicina. La medicina permite ese desfase dimensional, llamémoslo así, de
poder tener acceso a ese mundo desencarnado, ¿sí? Entonces, y cuando ella le pinta, o sea, cuando ella pinta con la pinta, lo que se llama, entonces empieza en un proceso de iluminación, porque lo primero que me uno son como estrellitas, puntos fugaces de luz, mucha luz, y ese es el inicio. Después viene todo, la descarga de colores, de diseños, que es muy fuerte, a veces es muy fuerte la primera parte del trance, ¿no? Pero es necesario. Entonces, si uno progresa en la conexión y avanza un poquito más de esa explosión de formas, de colores, que es muy fuerte, entonces entras ya abriste la puerta y entras al mundo de los desencarnados, o sea, entras con los espíritus. Entonces ahí empiezas a verlos, ¿sí? Empiezas a ver los ancestros, ¿sí? Los abuelos vienen, se hacen a tu alrededor y tú los ves, ¿sí? Vienen niños, vienen muchos seres. Entonces eso es lo que hace la criptamina, ¿sí? Y la chacronita pues tiene todo ese gran contenido de criptaminas que permiten pues llegar a esa conexión bonita de iluminación, maestro, ¿sí? ¿Qué es la iluminación? Cuando tú accedes allá al espíritu, estás en luz, puedes ver todo ese desfogue bonito, seres bonitos. Ahí está uno iluminado. Ahí estás en un trance espiritual total. Y el ayahuasca es una fórmula natural, algo bien natural, no tiene ningún tipo de química. Dios va a volver con una cara de felicidad. Lo vas a ver cuando. Ah, bueno. Ay, este es un negocio maravilloso. Sí, es una sensación maravillosa de como que te vas, como que el cuerpo se queda y sales hacia arriba a navegar. Maravilloso que estemos en este momento histórico de lograr eso, de que la planta pueda cambiarle la vida a muchas personas, ¿no? Para bien, pues para experimentar la superación de defectos y dejar la oscuridad y la muerte por la luz y el amor y la vida. Eso es maravilloso, la recreatividad. Porque nosotros no somos ni muerte, no somos oscuridad, no somos odio, no somos miedo, no somos resentimiento, nosotros no somos eso. Ese fue el odio, el resentimiento, ¿sí?
ya se fue la oscuridad, ya no abordo sitios oscuros, tenebrosos, ya nunca más volví allá, nunca más pensé en nada relacionado con eso, todo eso quedó allá. Entonces bonito porque pues ahora ya viene otra parte bonita de la vida de uno, que es la ascensión. Y en ese proceso estamos, bonito, recuperando la luz que perdimos y forjándonos un proceso de vida eterna de nuevo, un proceso de cristificación que nos permita avanzar, ¿no? En la elíptica de la ascensión, en la luz. Entonces, pues es un agradecimiento eterno a cada instante, maestro. Y esa es mi forma de meditar. Esa es mi forma ya de conectarme con el universo. Y me funciona maravilloso porque es el amor en su máxima expresión de agradecimiento, reconociendo todo eso tan bonito que son los universos invisibles. Los niñitos, unos niñitos pequeñitos estaban con el encendedor jugando al lado de la maloca y de pronto se prendió un pedacito de hoja y eso como estaba seco, entonces fue de una inmediato que el fuego se fue hacia arriba y empezó a quemarlo todo. Eso no duró, dicen, ¿no? Porque uno estaba ahí, que fue muy rápido, que eso fue en menos de una hora ya estaba todo en cenizas. Entonces pues ahora nos toca pues construir otra maloca